Reciban un cordial saludo. Nuevamente les habla su instructor Milton Guerrero. Continuamos con la formación en manejo y producción de cerdos. El día de hoy vamos a seguir desarrollando los temas concernientes a la programación que habíamos planteado desde el inicio de la formación. Vamos a trabajar temas importantes en el día de hoy, como lo es, las instalaciones y equipos utilizados en granjas porcinas. Entonces, vamos a iniciar la presentación. Servicio Nacional de Aprendizaje, tema que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con instalaciones y equipos en granjas porcinas. Dice que el cerdo es una de las especies domésticas más sensibles a los climas extremos. Quiere decir que esta especie sufre en condiciones extremas de temperatura. Cuando la temperatura es muy baja, que hace mucho frío, el cerdo se estresa, al igual que cuando las temperaturas son muy altas o hace mucho calor. Por eso es necesario darle alojamiento para conservar su salud y obtener un buen resultado en su cría y explotación. Por el alto costo de la tierra y el crecimiento de la población, la producción de cerdos en buenas instalaciones tiende a generalizarse. De allí que es importante adoptar un tipo de instalaciones que satisfaga las necesidades de los animales. Sabemos que para construir unas instalaciones porcinas debemos invertir, ¿sí? Debemos adquirir materiales que sean de durabilidad y que no sean transmisores de enfermedades. El caso de las instalaciones en madera, en tabla, en guadua, ¿sí? Son instalaciones que son de bajos recursos, pero pueden ayudar a la creación o a la proliferación de enfermedades. Dice, los costos de las construcciones dependen de muchos detalles específicos de cada localidad y a cada tipo de explotación. Es así como en climas cálidos se pueden hacer construcciones menos costosas que para climas fríos, donde hay necesidad de construir instalaciones cerradas para proporcionar mayor control ambiental. Quiere decir, pues, que en clima frío las temperaturas son muy bajas, ¿sí? Y habíamos hablado que los animales en temperaturas extremas, sean muy bajas, sean muy altas, los animales se estresan. Quiere decir que para clima frío debemos construir instalaciones diferentes, con diferentes diseños que para clima cálido. En clima frío necesitamos generar calor. Entonces, si necesitamos generar calor, no podemos construir instalaciones abiertas o corrales abiertos, sino que por el contrario deben ser más cerrados, más protegidos. Los materiales que se utilicen para la construcción deberán ser de fácil consecución y procurar que sean de la región y de bajo costo, pero que al mismo tiempo ofrezcan larga duración. ¿Sí? Larga duración y resistencia, especialmente en los sitios directos o en los sitios de directo contacto con los cerdos. Sabemos que los corrales debemos realizarle el proceso de aseo y desinfección. Entonces, para esto debemos utilizar materiales que sean de buena resistencia, de durabilidad. Entonces, en producciones tecnificadas podemos encontrar, ¿sí?, que se utilizan materiales de última tecnología, ¿sí? El caso
de los corrales de gestación, ¿sí? Vemos que constan o poseen sistemas automáticos como los comederos, los bebederos, ¿sí? Entonces, en producciones tecnificadas podemos observar que se puede construir corrales o instalaciones para cada etapa en la que se encuentran los cerdos. Aquí, por ejemplo, vemos corrales para hembras que están en gestación, corrales de animales que están en precebo o en cría, ¿sí? La etapa de cría o levante, parideras para hembras cuando llegan a la etapa de lactancia, ¿sí? Corrales o jaulas individuales donde están las hembras que también están gestando. Podemos observar para hembras en gestación corrales grupales como este que vimos en la diapositiva anterior, o corrales individuales, jaulas individuales para hembras que están en este mismo periodo, en gestación. Corrales para extracción de semen, donde implementemos como sistema reproductivo la inseminación artificial. Corrales de monta, para la monta, donde se lleva a cabo el acto sexual entre el macho reproductor y la hembra, ¿sí? Y corrales de ceba. Corrales de ceba son esos corrales donde se encuentran los animales agrupados y están en el periodo de engorde o finalización. También podemos construir corrales con materiales de la zona, ya no serían tecnificados con equipos automáticos, sino por el contrario, construidos por las mismas personas con los recursos que tengan a su alcance. ¿Sí? Aquí en este corral, por ejemplo, lo vemos construido en material de la región, con tablas, mallas, ¿sí? Aquí se encuentran los animales que están en levante. Lo mismo en este, corrales construidos con material de cemento, ¿sí? Con techos en waldwag, materiales de la zona. Igualmente vemos estos acá, en muros, en bloques. Lo mismo vemos aquí una hembra, una cerda parida, la vemos en un corral en concreto. Lo mismo que acá, observamos estas hembras que están en la etapa de gestación o preñadas, las observamos en instalaciones similares. Son las que nosotros conocemos comúnmente en la región, ¿sí? En la región. ¿Listo? De igual manera, vea, construidos con materiales de la zona, estos corrales, los animales pueden estar en la etapa de ceba o finalización, corrales abiertos también, animales que se encuentran en semilibertad, ¿sí? Vemos estos materiales, estos equipos, estos comederos, ¿sí? Elaborados de manera artesanal. Entonces, para construir las instalaciones porcinas debemos tener en cuenta factores que influyen en el desarrollo o en el proceso productivo. Factores como el medio ambiente. Dice, un animal con un medio desfavorable no produce de manera eficiente. Dice, un animal con un medio desfavorable gasta de sus reservas nutritivas para acomodarse a ese medio. Reservas que de otro modo, en un ambiente favorable, irían destinadas a la producción. Quiere decir, cuando un animal se encuentra incómodo en el lugar donde está instalado, un animal que gasta de sus reservas para encontrar comodidad, ¿sí? Reservas que se pueden utilizar para la conversión alimenticia, se pueden utilizar para transformarlas, ¿sí?, en carne. ¿Listo? Entonces, mientras más cómodo esté el animal, más rinde. Mientras más incómodo esté, pues más se atrasa. Entonces, seguimos. Dice, medio ambiente favorable u óptimo
es aquel que no exige al organismo, en este caso el cerdo, ningún ajuste para vivir cómodamente y cumplir sus funciones. ¿Listo? Los constituyentes del medio ambiente más importantes son la temperatura, la humedad, ventilación, luz y sol. Entonces, las instalaciones que vamos a construir para la especie porcina deben garantizar un medio ambiente adecuado, ¿sí? Que por ende contribuya a garantizar estas condiciones: temperatura, humedad, ventilación, luz y sol. Vamos a verlas cada una de ellas. Empezamos con la temperatura. Nos dice que el factor climático más importante en la producción de porcina es la temperatura, en la cual se debe encontrar un rango entre 15 y 21 grados centígrados. Temperaturas inferiores a 15 grados se consideran temperaturas bajas y el cerdo va a estar estresado, ¿sí? También temperaturas superiores a 21, 22, hasta 25 grados centígrados. De ahí en adelante podemos considerar que son temperaturas muy altas para los cerdos, ¿sí? Nos dice entonces, aunque los cerdos pueden sobrevivir ya sea en regiones de temperaturas bajas o regiones de temperaturas altas, depende mucho de las instalaciones y del manejo, lo que veníamos hablando, ¿sí? Ellos se adaptan fácilmente a altas o a bajas temperaturas, pero son las instalaciones, las construcciones, las que van a indicar si el cerdo se encuentra estresado o sufriendo o se encuentra cómodo, ¿sí? De acuerdo a cómo construyamos las instalaciones, en clima cálido o en clima frío. Dice, el sistema termorregulador de los cerdos es poco desarrollado y solo empieza a funcionar a las 2 semanas de vida, ¿sí? La temperatura al interior de las instalaciones está limitada por los techos, los muros y la ventilación. Aquí nos dice que los cerdos no son capaces de regular su propia temperatura cuando están pequeños, hasta las 2 semanas de vida. Quiere decir que depende de la temperatura ambiental. Si la temperatura ambiental está muy baja, los cerdos van a sufrir mucho por frío y van a encontrarse de la misma manera, van a encontrarse muy fríos. Y por el contrario, si la temperatura es muy alta, los cerdos van a estar sufriendo por calor, van a estar calientes en todo momento. Entonces, habíamos dicho que las instalaciones están limitadas por los techos, los muros y la ventilación. Los techos dependen del material y de la altura, ¿sí? El techo de teja de barro es más fresco que el de cemento y el techo de paja es más fresco que el de barro. Estamos hablando de recomendaciones, o estamos realizando recomendaciones para clima cálido. Nosotros, para clima cálido, lo recomendable es que construyamos techos en las granjas porcinas, ya sea de barro o de palma, que son más frescos que el techo de teja de Eternit o de zinc. Los muros también dependen del tipo y del material y de su altura. La ventilación puede ser natural o artificial. Ya vamos a ver el temita de la ventilación. Otro factor medioambiental es la humedad. Dice, la humedad es la cantidad de agua en forma de vapor que hay en el aire. La humedad relativa óptima en el ambiente debe ser de 60-70%. ¿Sí? En el departamento de La Guajira la humedad está alrededor de 75-80%. Es decir, que es una humedad relativa muy alta, pero podemos controlarla con la ventilación. Entonces, ¿qué influye que la humedad sea muy alta dentro de los corrales o dentro de la porqueriza? Los pisos que están malos, ¿sí? Sean huecos o que sean en tierra. Favorece que sean más húmedos. Los malos desniveles, ¿sí? Malos desniveles es cuando no tienen un drenaje los corrales, cuando se empoza el agua. Malos bebederos, cuando rebosan, cuando se derraman, ¿sí? Mala ubicación de los bebederos dentro del corral y malos desagües. La ventilación adecuada, hablamos del tema de la ventilación. La ventilación adecuada es indispensable tanto en climas
climas cálidos como en climas fríos, porque el objeto de la ventilación es evacuar los gases que se producen al interior de la porqueriza, gases como el dióxido de carbono, producto de la respiración, de las funciones fisiológicas del animal, y el amoníaco, que es el que se produce en la excreta, ¿sí? Entonces, el objeto de la ventilación, vuelvo y repito, es evacuar estos gases que se presentan y que pueden convertirse en tóxicos cuando se presentan en altas cantidades o se encuentra en altas concentraciones. Entonces, el objeto de la ventilación también es el mantenimiento de la humedad relativa al interior de la porqueriza, del corral. Si nosotros tenemos buena ventilación, ¿sí?, evitamos las altas humedades al interior de los corrales, ¿sí? Entonces, el aire seco o nuevo se inyecta al interior de los corrales, ¿sí? Y así se remueve o se saca el aire que se genera al interior de la porqueriza. Habíamos hablado del CO2, dióxido de carbono y del amoníaco principalmente. Entonces, la regulación de la temperatura está, se realiza por medio de la ventilación. Las temperaturas son muy altas, ¿sí?, por la calefacción, cuando las temperaturas son muy bajas. En climas fríos, nosotros necesitamos que el ambiente se encuentre apto para los cerdos, entre 16, 17, 20 y 21 grados, hasta 25. En climas fríos, la temperatura es inferior a esta, por lo que debemos implementar estrategias como utilizar calefacción, ya sea por medio de criadoras o calentadoras o por medio de las construcciones de muros altos, ¿sí? Habíamos hablado que existen dos tipos de ventilación, la ventilación natural y la ventilación artificial. La ventilación natural es aquella originada por los vientos, que pueden ser fuertes, moderados, suaves. Para la protección de vientos fuertes es necesario considerar la orientación de las instalaciones, cómo orientamos las instalaciones con respecto a la dirección de los vientos, la altura de los muros, ¿sí?, uso o implementación de cortinas o barreras naturales. Las barreras naturales son las cercas vivas que nosotros podemos ubicar o podemos sembrar alrededor de la granja, ¿sí? Entonces, esas son esa es la ventilación natural, la originada por los vientos. La podemos controlar, vuelvo y repito, teniendo en cuenta la orientación de las instalaciones, la altura de los muros, uso de cortinas y las barreras naturales o barreras rompevientos, ¿sí?, que son las cercas vivas. La ventilación artificial aquí nos indica que se utiliza con varios fines. Primero, para refrescar los ventiladores. Utilizamos como ventilación artificial los ventiladores cuando las temperaturas son muy altas, en climas cálidos, ¿sí? Utilizamos la ventilación artificial por medio de ventiladores. O en el caso de climas fríos, podemos utilizar los extractores que nos ayudan a evacuar los gases o a sacar los gases, ¿sí? La ventilación artificial, como los ventiladores, también se utilizan para regular la humedad relativa, ya sean extractores o ventiladores. Esta diapositiva ya la habíamos mirado al inicio. Bueno, otra característica del medio ambiente es la luz y el sol. Dice un dicho: donde entra el sol no entra la enfermedad. Quiere decir que es necesario que los animales reciban sol, sí, pero no cuando las temperaturas son muy altas o cuando los rayos del sol, pues, son muy fuertes.
Dice, las instalaciones deben contar con sombra y estar protegidas de los rayos directos del sol. ¿Sí? ¿Los necesitan sol los cerdos? Sí. Pero cuando la incidencia de los rayos del sol no es muy alta, puede decir en horas de la mañana muy temprano, 6, 8 de la mañana, y puede ser al finalizar la tarde, tipo 4 o 5 de la tarde, es bueno que ellos reciban el sol. Entonces dice, las instalaciones deben contar con sombra y estar protegidas de los rayos directos del sol a causa de los efectos calóricos, pero nunca se deben privar del sol a los cerdos. La piel pigmentada en los cerdos impide la penetración de los rayos ultravioleta en el cuerpo. Además, el pelo blanco refleja los rayos calóricos del sol. De lo anterior se deduce que el cerdo ideal para el trópico es el de piel pigmentada y de pelo blanco. ¿Por qué? Porque las pieles oscuras lo que hacen es absorber el calor, ¿sí? Mientras que los cerdos con piel o pelo blanco, piel pigmentada, lo que hace al recibir el sol es reflejarlo, más no absorberlo. Entonces, los animales de piel oscura o de pelo oscuro sufren más en clima cálido porque si le pegan los rayos directos del sol, estos los van a absorber, más no lo van a reflejar. Ayer habíamos hablado de los diferentes tipos de razas de cerdo, ¿sí? Y nos dimos cuenta que animales presentan piel pigmentada, piel oscura, y qué animales presentan piel o pelo blanco. Entonces, eso era lo que tenía que ver con las características medioambientales, tenerlas en cuenta para la construcción de los corrales o de la porqueriza. Entonces, para construir la porqueriza como tal, debemos de tener en cuenta la orientación de la porqueriza. ¿En qué sentido debemos orientar la porqueriza? ¿Sí? Entonces dice, depende de las condiciones climáticas de la zona. Debe ser en relación con los vientos y el sol. Para construir los corrales, la porqueriza, debemos tener en cuenta la dirección de los vientos. Pero habíamos hablado también que los vientos se pueden controlar con el manejo de cortinas, con la implementación de barreras rompevientos o cercas vivas, ¿sí? Con la altura de los muros. Dice, los vientos muy fuertes pueden obviarse con barreras naturales, muros altos o combinado la orientación de las instalaciones. Los vientos suaves pueden aprovecharse para obtener una ventilación permanente que disminuya los efectos del ambiente. Con respecto al sol, nos dice que a los cerdos se les debe dar sol y sombra. Ya habíamos hablado a qué hora pueden recibir el sol, cuando las incidencias de estos rayos sean bajas, en horas de la mañana, muy temprano, o en horas de la tarde, ya cuando finalizando la tarde. La orientación con respecto al sol para construir instalaciones debe ser en climas cálidos de oriente a occidente. En nuestro país, el sol sale por el oriente o por el este, ¿sí? Un mito decir que el sol sale, sino que la Tierra gira. Pero entonces, para ser más explícitos, para que quede mejor entendido, pues sigamos con el mito de que el sol sale. Dice que el sol sale por el oriente, se oculta por el occidente. Quiere decir que en este mismo sentido voy a construir las instalaciones. El largo debe ser de oriente a occidente, ¿sí? En climas cálidos, para evitar que los rayos del sol penetren directamente en horas de mayor incidencia. Y en climas fríos, es lo contrario. Las instalaciones van de norte a sur, ¿sí? El largo de las instalaciones, de norte a sur, para que el sol pueda penetrar. Aquí sí, en climas fríos necesitamos que el sol penetre porque necesitamos que
haya calorcito, que aumente las temperaturas al interior de los corrales. Entonces, en clima frío, la ubicación va de norte a sur, el largo, ¿sí? Para que pueda penetrar el sol cuando esté, ¿sí?, girando en el transcurso del día. Vamos a explicarlo mejor en la siguiente imagen, ¿sí? Entonces vemos que para clima cálido, la construcción indicada es esta que vemos acá, de este a oeste, ¿sí? El sol gira en este sentido, este a oeste. Entonces quiere decir que cuando sean las 9, 10, 11 de la mañana, el sol pega directamente en el techo. Lo mismo cuando son las 2, 3, 4 de la tarde, horas de mayor intensidad, el sol siga pegando en el techo, ¿sí? Habíamos hablado que los cerdos necesitan del sol, ¿sí? Sí, con esta orientación logramos que el sol penetre en horas más frescas, en horas de la mañana, tipo 6, 7, 8 de la mañana, y en horas de la tarde cuando la intensidad sea más baja, ¿sí? Tipo 4, 5 de la tarde. Si construimos en clima cálido una orientación de los corrales en forma diferente, norte, sur, este, oeste, el sol va a estar pegando con mayor incidencia, ¿sí? Cuando los rayos sean más fuertes. 10, 11 de la mañana el sol está pegando directamente a los cerdos y no conviene porque habíamos dicho que los cerdos se estresan cuando las temperaturas son muy altas. Este es para clima cálido, vuelvo y repito, para nuestra zona, nuestra región. Para clima frío sí lo debemos construir en este sentido, ¿sí? De el largo de norte a sur, porque necesitamos que los rayos del sol sí entren y aumenten la temperatura, generen calor, para que los cerdos no estén sufriendo por frío. Bueno, pero haya quedado clara esta explicación. Entonces, la ubicación de las porquerizas debe ser en un sitio alto, un sitio seco, un sitio aireado, con buen declive o buen drenaje. En el momento de que ocurran lluvias, el agua no se quede emposada porque la humedad también afecta, ¿sí?, la producción en los cerdos. Suelo permeable con buen drenaje, de fácil acceso, con buenos caminos. En la ubicación de la porqueriza dentro de una finca. ¿En qué sitio es aconsejable o recomendable ubicar los corrales o la porqueriza dentro de la finca, dentro de la parcela, dentro de la granja? Nos vemos ubicado en un sitio alto, soleado, seco, con drenaje, ¿sí? Las instalaciones deben poseer lo característico de funcionalidad, tal que facilite todo tipo de labores. La funcionalidad tiene que ver con el manejo de los animales, la comodidad de los animales y la circulación tanto de los animales como de vehículos y empleados. Quiere decir lo siguiente, que se recomienda que sean amplias, donde pueda circular personal sin ningún inconveniente. Lo mismo los animales cuando vamos a cambiar de corrales. Vemos, por ejemplo, en estas instalaciones, el primer recuadro que son tecnificadas, podemos evidenciar primero que es unas instalaciones para clima frío. ¿Por qué? Porque los muros son altos, ¿cierto? ¿Sí? Tiene para extracción de olores, tiene este ventilador extractor, ¿sí? Vemos que son instalaciones cómodas para los animales, funcionales, de por aquí pueden desplazarse sin ningún inconveniente, tanto los operarios como los animales cuando ya cambian de corral, ¿sí? Porque ya pasan de una etapa a otra. ¿Listo? Por ejemplo, cuando ya estos cerdos cumplan con el periodo de lactancia y vayan a ser destetados, deben salir por acá y ser trasladados a los corrales de levante, ¿cierto? Lo mismo las cerdas. Cuando ya destetan, ya pasa el periodo de lactancia, pasan de este corral
al corral de gestación. Y acá, este otro cuadro, esta otra imagen, podemos evidenciar que es una explotación en clima cálido, porque los muros son bajos, ¿sí? Porque necesitan ventilación, aquí la ventilación es natural. Entonces, aquí vemos que el operario se puede desplazar sin ningún problema. Entonces, los cerdos requieren de un espacio para estar cómodos, depende de la etapa en la que se encuentren. Dice, los espacios requeridos en las distintas etapas del cerdo, en las cocheras, en los corrales en los que se encuentren, son los siguientes. Cerdos hasta de 15 kilos necesitan 0.33 metros cuadrados por animal. Quiere decir que en 1 metro cuadrado pueden estar albergados hasta 3 animales. Cerdos en etapa de levante, de 15 a 45 kilos, necesitan de 0.45 a 0.50 metros cuadrados por animal. Cerdos en la etapa de engorde, ¿sí? Necesitan un espacio de 0.65 a 0.75 metros cuadrados cada animal. Cerdos de más de 70 kilos necesitan 0.86 a 1.2 metros cuadrados. El reproductor necesita más espacio, de 1.2 a 2.2 metros cuadrados, y cerdas en gestación de 1.6 a 2.1 metros cuadrados. Materiales de construcción de los corrales, de las marraneras, ¿sí? Dice, los materiales de construcción deben ser duraderos, económicos y que permitan fácil limpieza y desinfección. Los pisos más recomendables son los de concreto, rústico, ¿sí? De cemento, con un espesor de 10 centímetros como mínimo, con un declive o inclinación del 3 al 5% para facilitar la limpieza y el drenaje de los corrales. Aquí vemos pisos en concreto, ¿sí? En cada uno de estos corrales. Pisos en concreto, en cemento. Paredes y muros, dice, generalmente se utiliza material sólido como el concreto, ladrillo, bloque, revestido o revocado en cemento, ¿sí? En muchas regiones se emplean divisiones de madera, guadua, pero la corta duración y la facilidad de transmisión de enfermedades limitan un poco su uso. Ya habíamos recomendado que los más recomendables son los de cemento, porque son de mayor duración y de más fácil aseo y desinfección. Entonces vemos que pueden ser en madera, en guadua, ¿sí? O en su defecto en cemento, ¿sí? Pero depende del clima en que se encuentren, pueden ser altos o bajos, ¿sí? Dice, la altura adecuada para los muros es de 1,20 en climas cálidos, de 1 metro a 1,20 máximo, para facilitar la ventilación. Si tenemos muros superiores a 1,20, pues los cerdos van a sufrir, ¿cierto? Porque no se van a ventilar. En climas fríos, la altura de las paredes pueden ser mayor para permitir un ambiente abrigado al interior. En climas fríos, los muros pueden ser hasta el techo, pueden ser altos. Entonces, los techos, dicen, los materiales de más frecuente uso tenemos teja de barro, aluminio, zinc, eternit, teja de cartón impermeable, palma o paja, o madera. En climas cálidos es bueno usar materiales frescos como la teja de barro, palma o paja. La altura de los techos generalmente fluctúa de 2 metros en la parte más baja, en los alares, hasta 3.5 metros en la parte más alta, el caballete. Vemos los diferentes materiales en los que podemos utilizar los techos: zinc, eternit o en su defecto palma o paja. El diseño de los corrales depende de la etapa en la que se encuentra el animal. Dice, a continuación se ilustran en recomendaciones generales para el diseño y tipos de construcción, facilidades requeridas de acuerdo a los distintos ciclos de producción. Las cerdas en gestación, cuando vamos a tenerlas en corrales, habíamos dicho que mínimo los corrales deben ser amplios y que faciliten la comodidad de los animales, ¿sí? 4 metros cuadrados por cerda cuando están en gestación. Cuando están en jaulas, ¿sí? Cuando están en jaulas,
Dice que necesitan mínimo 0.6 metros de ancho por 2.1 metros de largo. Ya hemos mirado las jaulas de gestación. Comederos abiertos. Deben tener comederos abiertos de 45 a 50 centímetros para cada cerda en gestación. Vemos la jaula de gestación, donde está la hembra, está preñada, ¿sí? O lo podemos mantener en corrales, ¿sí? Con área muy amplia, de 2 a 4 metros cuadrados por animal. Con los comederos, ¿sí? Funcionales. Las cerdas en lactancia y lechones, las cerdas que están paridas y los lechones recién nacidos, debe tener las condiciones necesarias para proteger a los lechones de ser pisados o aplastados por la cerda, ¿sí? Las dimensiones de la jaula de cría o paritorio deben ser de 2 metros de largo, 0.5 a 0.65 de ancho, 0.90 a 1,20 metros de alto y 2 espacios laterales para los lechones de 0.45 metros cada uno. El área para los lechones debe permanecer con cama limpia, seca y un espacio más amplio en una de las esquinas para colocar una fuente de calor en el comedero de los lechones. Ya lo vamos a explicar. Estas son las jaulas parideras, ¿sí? La hembra se echa, se acuesta y no ocasiona ningún aplastamiento a los cerdos. Este es el espacio que funciona como incubadora para los lechones donde les suministramos una fuente de calor, porque recordemos que los cerdos durante las 2 primeras semanas de vida no pueden regular la temperatura y depende de la temperatura ambiente. Entonces aquí se encuentran abrigados con una fuente de calor, ¿sí? Para que estén más cómodos. Los animales entre más pequeños necesitan más calor. Aquí vemos un corral para cerdas también paridas, donde aquí encontramos un espacio independiente para la cerda y un espacio para los lechones. Cerdos en crecimiento y engorde. Después del destete se recomienda que los cerdos permanezcan en completo confinamiento en un mismo corral, ¿sí? En un mismo espacio pueden tenerse los lotes que están en el levante o en ceba, ¿sí? Hasta que alcancen el peso adecuado para matadero. Vemos aquí corrales de ceba, acá vemos también corrales de ceba o corrales de levante. Los animales están en grupo, requieren menos manejo, solamente alimentar y suministrar agua de excelente calidad. El macho reproductor dice, si esta instalación tiene zona de ejercicio, el área limpia debe ser de 5 a 6 metros por cada macho. El área de ejercicio debe tener 100 metros cuadrados. Los cerdos reproductores deben tener un espacio para ejercitarse, ¿sí? Debe tener 100 metros en pasto y se puede usar para la monta también este mismo espacio que tiene pasto, espacio abierto. Si no hay zona para el ejercicio, el área debe ser muy grande, de 8 a 10 metros cuadrados. Tener agua limpia y en abundancia para que el animal se ejercite, ¿sí? Debe contar con mínimo de 8 a 10 metros cuadrados. Equipos que debemos utilizar al interior de los corrales. Se encuentran los comederos, ¿sí? Pueden ser automáticos o manuales, construidos ya sea en madera, en aluminio, en concreto, o comederos automáticos, ¿sí? Donde por gravedad desciende el alimento y los animales van consumiendo. Hay menos desperdicio, ¿sí? Y mejor aprovechamiento del mismo. Y los bebederos también pueden ser automáticos o pueden ser bebederos manuales, pueden ser bebederos artesanales. Los bebederos automáticos son los que nosotros conocemos como chupón, donde el animal presiona una válvula, presiona esta válvula y el agua sale, ¿sí? Evitan los desperdicios porque el animal solamente consume el agua que necesita, no la ensucia, no la desperdicia. Listo, esto ha sido todo por el tema de construcciones e instalaciones. Espero haya quedado claro. Este tema de construcciones e instalaciones. Quedo atento ante cualquier duda que se genere. Muchas gracias.